Parashá, Pinjas. Yahweh dijo a Moche: Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los Beneí de Israel, por ser celoso como yo soy. Así que yo no lo destruí en mi propio celo. Por lo tanto, yo le estoy dando mi brit, mi pacto de Shalom, haciendo un brit con él y sus Beneí, sus hijos, después de él, que el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Es por causa que él fue celoso a su ser supremo e hizo expiación por los Beneí de Israel. En nombre del hombre de Israel que fue muerto, puesto a muerte con la mujer de Midian, era Sinri, el hijo de Salu, jefe de uno de los clanes de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer era de Midian, que fue muerta, era Cosbi, la hija de Sur. Él era jefe del pueblo, uno de los clanes de Midian. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los Beneí de Israel diciendo: trata a los Midian como enemigos y atácalos, porque ellos lo están tratando a ustedes como enemigos, por el engaño en el incidente de Peor. En el asunto de la hermana de ellos, Cosbi, la hija de uno de los jefes de Midian, la mujer que fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. Después de la plaga, Yahweh dijo a Moche y Eleazar, el hijo de Aarón el Cohen: tome un censo de la asamblea completa de los Beneí de Israel, de 20 años de edad y mayores, por sus clanes ancestrales, todos ellos capaces de ir a la guerra en Israel. Moche e Eleazar el Cohen hablaron con ellos en las llanuras de Moab, junto a Yarden, del otro lado de Jericó, explicándoles: aquellos que tengan 20 años o más que salieron de la tierra de Misrayim, como Yahweh ordenó a Moche y los Beneí de Israel. Reubén, el primogénito de Israel, los hijos de Reubén eran Hanot, la familia de los Anoní, y de Palu, la familia de los Paluí, de Hezrón, la familia de los Hezroní, y de Cami, la familia de los Cami. Estas eran las familias de los de Reubén. De ellos fueron contados 43,730. Los Beneí, hijos de Palu, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuín, Natán y Abirán. Estos son los mismos Datán y Abirán, hombres de reputación de la congregación, que se rebelaron contra Moche y Aarón en el grupo de Corá. Cuando ellos se rebelaron contra Yahweh y la tierra abrió su boca y los tragó junto con Corá, cuando ese grupo murió y el fuego consumió 250 hombres, y ellos se convirtieron en una señal de advertencia. Sin embargo, los Beneí, hijos de Corá, no murieron. Los Beneí, hijos de Simeón, por su familia eran Nemuil, la familia de los Nemuilí, de Yamin, la familia de los Yamini, y de Yain, la familia de los Yaini, y de Sera, la familia de los Serarí, y de Saúl, la familia de los Saulí. Estas fueron familias de los Chimeoní, 22,200. Los Beneí, hijos de Gad, por la familia eran Sefón, la familia de los Sefoní, y Agi, la familia de los Agi, y de Chuni, la familia de los Chuni, de Osni, la familia de los Osni, y de Eri, la familia de Eri, de Arod, la familia de los Arodí, y de Arili, la familia de Arili. Estas eran las familias de los Beneí de Gad, conforme a aquellos contados de ellos, 40,500. Los Beneí, hijos de Yehudá, primero él y Ornán, pero él y Ornán murieron en la tierra de Canaán. Los Beneí de Judá que tuvieron Beneí de Chelab, la familia de los Chelaní, y de Pérez, la familia de los Parsi, y de Sera, la familia de los Sarí. Los Beneí, hijos de Pérez, fueron
Esrón y la familia de los Esroní, y de Chamul, la familia de Jamuli. Estas son las familias de Judá, conforme a aquellos contados de ellos, 76.500. Los de Beneí, hijos de Isaac, por su familia eran Tola, la familia de los Tolalai, y de Púa, la familia de los Buni, de Yashu, la familia de los Yashubí, y de Shinro, la familia de los Shinroní. Era la familia de Isaac, conforme a aquellos contados de ellos, 64.300. Los Beneí, hijos de Zabulón, por sus familias eran Sereb, la familia de los Sadi, y de Ilón, la familia de los Iloní, y de Chahelil, la familia de los Chahelí. Estas eran las familias de Zebolín, conforme a aquellos contados de ellos, 60.500. Los Bené, hijos de Joseph, por su familia eran Masher y Efraín. Los Bené, hijos de Masher, eran Mahir y la familia de los Mahirí. Mahir fue el padre de los Gilead, y de Gilead la familia de los Gileadí. Estos son los Bené, hijos de Gilead, de Yesel, la familia de Yedid, y de Heled, la familia de los Helquí, y de Aril, la familia de los Arilí, y de Shem, en la familia de los Shemí, de Shemida, la familia de los Shemidai, y de Jefer, la familia de los Efri. Zelofehad, el hijo de Jefer, no tuvo Beneí, sino hijas. Los nombres de las hijas de Zelofehad eran Malat, Noad, Lolat, Mircat y Silhatad. Estas eran las familias de Manashe, y de ellos fueron contados 52.700. Estos son los hijos de Efraín, por su familia: Shutelah y familia de los Shulchalí, y Beer, la familia de los Barí, y de Tarahán, la familia de los Taraní. Estos son los Bené de Shutelah, y eran la familia de los Eraní. Estos eran las familias de los Bené de Israel, de Efraín, conforme a aquellos que fueron contados, 32.500. Estos eran Beneí de Joseph, por las familias. Los Beneí de Benjamín, por su familia eran de Bela, la familia Bali, y de Asbil, la familia de los Abilí, y de Airán, la familia de los Airaní, y de Chufan, la familia de los Chufanim, y de Ufan, la familia de los Famí. Los Beneí, hijos de Bela, fueron Ar y Naaman. De Ar, la familia de Aldí, y de Naaman, la familia de Naami. Estos eran los Beneí de Benjamín por su familia, que fueron contados 45.600. Los Beneí, hijos de Dan, por su familia eran de Chuhan, la familia de los Chuhamí. Y estas son las familias de Dan, por sus familias. Todas las familias de los Shuamí, conforme de aquellos que fueron contados, eran 64.400. Los Beneí de Asher, por su familia, eran Chiná, la familia de los Chiná, y de Shesbi, la familia de los Shesbi, y de Beriat, la familia de los Beri. De los Beneí de Beriat y de Bel, la familia de Ebri, y de Malkil, la familia de los Melakeili. El nombre de la hija de Asher era Sera. Estas eran las familias de los Beneí de Asher, conforme a aquellos que fueron contados, 53.400. Los Beneí de Neftalí, por sus familias: Yasil, la familia de los Yasilí, y de Guni, la familia de los Guni, y de Yetzel, la familia de los Yesri, y de Shilem, la familia de los Shelimí. Estas son las familias de Neftalí. Conforme a sus familias, de aquellos que fueron contados, eran 45.400. Aquellos que fueron contados de los Beneí de Israel eran 600.001, 630. Yahweh dijo a Moshe: la tierra será parcelada entre ustedes como posesión para ser heredada, conforme al número de hombres. Y aquellas familias que más poderosas
que más personas darás mayor herencia, y aquellos con menores herencias. La herencia de cada familia será dada de acuerdo al número contado de ella. Sin embargo, la tierra, la Ares, será adjudicada por lotes. Entonces ellos heredarán conforme a los nombres de las tribus de sus padres. Pero la herencia será parcelada por lotes entre las familias con más y aquellos con menos. Aquellos contados de Lewi por sus familias fueron Gerson, la familia de Gersuní, y Kehat, la familia de los Kehati, y de Merari, la familia de los Merari. Estas son las familias de Lewi, la familia de los Lerni y la familia de Hebroní, la familia de Marlín y la familia de Mushi, y la familia de Corí. Kerat era el padre de Arán. El nombre de la esposa de Arán era Johabad, la hija de Lewi, que fue nacida a Lewi en Misraim. Y ella dio a luz a Arán y a Aarón, a Moche y la hermana de ellos Miriam. A Aarón le nacieron Nadab y Abiú, y Eleazar y Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ellos ofrecieron fuego no autorizado delante de Yahweh. Aquellos varones de un mes de edad o más contados de Lewi fueron 23,000. Estos no fueron incluidos en el censo de los Beni de Israel, porque ninguna tierra de herencia fue dada entre ellos al Beni de Israel. Estos son los que fueron contados con Moche, Eleazar, el Cohen, que tomaron un censo de los Beni de Israel en la llanura de Moab, junto al Yarden, del otro lado de Jericó. Pero no había un hombre entre ellos que también había sido incluido en el censo de Moche y Aarón, el Cohen, cuando ellos contaron a los Beni de Israel en el desierto de Sinaí, porque Yahweh les había dicho, ellos ciertamente morirán en el desierto. Así que no había ni uno de ellos que había quedado excepto Caleb y el hijo de Jefuné y Yahoshua, el hijo de Nun. Entonces las hijas de Zelofehad, el hijo de Efel, el hijo de Mahil, el hijo de Manashe, de las familias de Manashe, el hijo de Joseph, se acercaron. Estos eran los nombres de sus hijas: Malat, Noah, Olad, Mecat y Tirzat. Ellas se pararon delante de Moche, Eleazar, el Cohen y los ancianos y toda la congregación en la entrada del Mizcán de Redut, de testimonio, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y no era parte del grupo que se reunió para rebelarse contra Yahweh en el grupo de Corá. Pero él murió en su propio pecado. Él no tuvo hijos, porque era eliminado de su familia. ¿Por qué será eliminado de su familia el nombre de nuestro padre? Solo porque él no tuvo hijos. Danos propiedad para poseer junto con los hermanos de nuestro padre. Moche trajo la causa delante de ellas, la causa de ellas delante de Yahweh. Yahweh respondió a Moche: las hijas de Zelofehad están correctas, es en lo que ellas dicen. Tú les darás propiedad para serle heredada, junto con la de los hermanos de su padre. Todo lo que su padre heredará pasará a ellas. Además, dile al Beni de Israel: si un hombre muere y no tiene hijos, su herencia pasará a su hija. Si no tiene hija, da su herencia a sus hermanos. Y si él no tiene hermanos, dará herencia a sus hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, da herencia al pariente más cercano de su familia, y él la poseerá. Esta será la norma para juzgar a ser usados por los Beni de Israel, como Yahweh ordenó a Moche. Yahweh dijo a Moche: sube a esta montaña en la cordillera Abarín y mira la tierra, y que yo he dado a los Beni de Israel. Después de las que las hayas visto, tú también serás unido con tu pueblo, así como Aarón fue reunido. Porque en el desierto de Sin, cuando la congregación estaba disputando conmigo, tú te rebelaste contra mi orden para reafirmar mi Kedushat por medio de agua. Cuando ellos estaban mirando, esta fue Meribá, Kadesh, en el desierto de Sin. Moche dijo a Yahweh: que Yahweh sea el supremo de los Ruajín, de todos los seres humanos, nombre a un hombre para estar sobre la congregación, para salir y entrar al frente de ellos, para guiarlos en las salidas y traerlos de regreso, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin roy, ovejero. Yahweh dijo a Moche:
toma a Yahushua, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Rúa. Pon tus manos sobre él, ponlo delante de Eleazar el Cohen y toda la congregación y lo nombrarás a la vista de ellos. Delega a él algo de tu autoridad para que la congregación completa de Israel le obedezcan. Él se presentará a Eleazar el Cohen, que sabrá por medios de Urim la que será la voluntad de Yahweh para las decisiones de Yahushua. Entonces las palabras de ellos saldrán y a su palabra ellos entrarán ambos, él y los Bené de Israel, toda la congregación. Moche hizo como Yahweh había ordenado. Él tomó a Yahushua, lo puso delante de Eleazar el Cohen y la congregación completa. Impuso su mano sobre él y lo comisionó como Yahweh había dicho por medio de Moche. Yahweh dijo a Moche, dale una orden a los Bené de Israel y dile, ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mi ofrenda hecha por fuego, que proveen aroma fragante para mí. Dile, esta es la ofrenda hecha por fuego que tienen que traer a Yahweh, cordero en su primer año, y tamín, sin defecto, los 2 diarios, como ofrenda quemada regular, ofrendas de un cordero en la mañana y otro entre los anocheceres, junto con 2 cuartos de harina de fina como ofrenda de grano, mezclada con 1 cuarto de aceite de olivas prensadas. Es la ofrenda quemada regular, la misma que fue ofrecida en el monte Sinaí para dar un aroma fragante. Una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Y su ofrenda de libación será como 1 cuarto de hin por un cordero en el lugar de Macon Kadosh. Derramarán una ofrenda de libación de licor embriagante para Yahweh. El otro cordero presentarán entre los anocheceres y lo presentarán con la misma clase de ofrenda de grano, ofrenda de libación como en la mañana. Es una ofrenda hecha por fuego, con aroma fragante para Yahweh. El Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año, tamín, sin defecto, con 2 décimas de harina de fina mezclado con aceite de oliva y su y ofrenda de libación. Esta es la ofrenda quemada de antes del pueblo Shabbatot, aparte de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de libación. En cada Rosh Hodesh, primero de mes, de ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh y que consiste de 2 novillos, un carnero, 7 corderos en su primer año y tamín, sin defecto, con 6 cuartos de harinas de finas de mezclados con aceite de oliva como ofrenda de grano por el carnero y 2 cuartos de harina fina mezclada con aceite de oliva como ofrenda de grano para a cada cordero. Y esta será también esta será ofrenda quemada, dando aroma fragante, ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Sus ofrendas de libación serán de 2 cuartos de vino por un novillo, 1 y 3 cuartos para el carnero y 1 cuarto por cada cordero. Esta es la ofrenda quemada para cada Jodesh, primero de mes, por todos los meses del año. También un macho cabrío será ofrecido como ofrenda de pecado a Yahweh. Además, la ofrenda de grano regular y su ofrenda de libación. En el Rosh Hodesh, en cada primero de mes, en el día 14 del mes es pesar. Debo decir, en el Rosh Hodesh del primer mes, que es Abid, en el día 14 del mes es pesar de Yahweh. En el día 15 del mes habrá festividad. Masad será comido por 7 días, para sin levadura. El primer día habrá convocación K12, no habrá ningún tipo de trabajo ordinario. Presenten una ofrenda hecha por fuego, una ofrenda quemada a Yahweh, que consiste de 2 novillos, un carnero, 7 corderos en su primer año, y ellos serán tamín, sin defecto para ustedes. En su ofrenda de grano hará harina fina mezclada con aceite de oliva, ofrecerá 6 cuartos para un novillo, 4 cuartos para el carnero y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. Ofrecerán además a la ofrenda quemada de la mañana, que es la ofrenda quemada regular. De esta forma ofrecerán diariamente por 7 días la comida de la ofrenda que fue hecha por fuego, haciendo aroma fragante para Yahweh. Será ofrecida además la ofrenda quemada regular y sus ofrendas de libación. En el 7º día tendrán convocación Kadosh y no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. En el día de los primeros frutos, cuando traigan una nueva ofrenda de grano a Yahweh en su festividad de Shavuot,
tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario, sino presenten una ofrenda quemada de aroma fragante para Yahweh, que consiste de 2 novillos, un carnero, 7 corderos para su primer año. Y su ofrenda de grano, harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos por cada novillo, 4 cuartos por carnero y 2 cuartos por cada de los 7 corderos. Además de un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. Ofrecerán además la ofrenda quemada regular y su ofrenda de grano serán tamín, sin defecto, para ustedes, con su ofrenda de grano. En el séptimo mes, en Jodesh, primero de ese mes, séptimo, tendrá convocación K2, no harán ningún tipo de trabajo ordinario. Es un día para sonar el chufar para ustedes. Preparen una ofrenda quemada para hacer aromas fragantes para Yahweh. Un novillo, un carnero, 7 corderos en su primer año y tamín, sin defecto. Con su ofrenda de grano y consiste de harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos para el novillo, 4 cuartos para el carnero y 2 cuartos por cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío para ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. Esto será además de la ofrenda quemada para Rosh Hodesh, primero de mes, con su ofrenda de grano y la ofrenda quemada regular en su ofrenda de grano y sus ofrendas de libación. De acuerdo a las reglas de ellas, esto será aroma fragante y ofrenda hecha por fuego a Yahweh. En el décimo día de este mes séptimo, tendrán una convocación K2. Se negarán a sí mismos y no habrá ningún tipo de trabajo. Se presentará una ofrenda de Yahweh para hacer aroma fragante, un ovillo, un carnero, 7 corderos. En su primer año serán tamín, sin defecto, para ustedes. Y su ofrenda quemada hará harina fina pescada con aceite de oliva, 6 cuartos para el novillo, 4 cuartos para el carnero y 2 cuartos por cada uno de los 7 corderos. Y también un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda de pecado por expiación, la ofrenda quemada regular con su ofrenda de grano y sus ofrendas de libación. En el día 15 del mes séptimo tendrán una convocación Kadosh. No habrá ningún tipo de trabajo ordinario y observarán una festividad para el Yahweh. Por 7 días presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda por fuego, trayendo aromas fragantes para el Yahweh. Consistirá de 3 novillos, 2 carneros, 14 corderos. Y en su primer año, y ellos serán tamín sin defecto. Con su ofrenda quemada, harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos por cada uno de los 13 novillos y 4 cuartos para cada uno de los 2 carneros y 2 cuartos para cada uno de los 14 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular con sus ofrendas de grano y de libación. En el segundo día presentarán 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, tamín, sin defecto. En las ofrendas de grano, con las ofrendas de grano de libación para los novillos, carneros, corderos y de acuerdo a su número conforme a las reglas. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular de ofrenda de grano y de sus ofrendas de libación. En el tercer día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, tamín, sin defecto. En las ofrendas de grano y de libación para los novillos, carneros y corderos, de acuerdo a su número, conforme a las reglas. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular con sus ofrendas de grano y libación. En el cuarto día, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, tamín, sin defecto. En sus ofrendas de grano y de libación para los novillos, carneros y corderos, de acuerdo al número conforme a las reglas. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular de las ofrendas de grano y de libación. En el quinto día, 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año tamín, sin defecto, con sus ofrendas de grano y libación para los novillos, carneros, corderos, de acuerdo al número conforme a las reglas. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además la ofrenda quemada regular con sus ofrendas de grano y libación. En el sexto día, 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año también sin defectos, con sus ofrendas de grano y de libación. Para los novillos, carneros, corderos, de acuerdo al número conforme a las reglas. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular con sus ofrendas de grano y libación. En el séptimo día
7 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año también sin defecto, con sus ofrendas de grano, libación y para los novillos, carneros y corderos, de acuerdo al número conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular con sus ofrendas de grano y de libación. En el octavo día, ustedes tendrán asamblea festiva, no habrá ningún tipo de trabajo ordinario. Pero presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda hecha por fuego, dando aroma fragante a Yahweh, un novillo, un carnero, 7 corderos en su primer año también sin defecto. Con las ofrendas de grano, libación y para el novillo, carnero y corderos, de acuerdo al número conforme a las reglas. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, con sus ofrendas de grano y libación. Ofrecerá a estos a Yahweh en sus moedín, tiempos designados. Además de sus votos, ofrendas voluntarias, serán estas las ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas de libación y ofrendas de chalón. Moche le dijo a todos los Beneí de Israel, así como Yahweh había ordenado a Moche. Hastara, primera de Melequín, primera de Reyes, 18, 46 al 19, 21. La mano de Yahweh estaba sobre Eliyá, el rúa de profecía, y él se puso su ropa y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Ahab le dijo a Ezebil, su esposa, todo lo que Eliyá había hecho y como había matado a espada a todos los profetas. Entonces Ezebil envió un mensajero a decir: Eliyá, tú eres Eliyá y yo soy Ezebil, y me hagan los Elohim, demonios, cosas terribles a mí, además peores, si para esta mañana no hago tu vida como la vida de ellos. Eliyá temió y él se levantó y huyó por su vida. Cuando llegó a Beersheba en Judá, dejó a su sirviente allí. Pero ese fue un día más adelantado del desierto hasta que llegó a un árbol de enebro. Se sentó debajo de él y rogó por su propia muerte. Basta. Él dijo: ahora Yahweh toma mi vida y no soy yo mejor que mis padres. Entonces se acostó debajo del enebro y durmió. De repente un malach le tocó y le dijo: levántate y come. Él miró. Allí, junto a la cabeza, había una torta sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Él comió y bebió, entonces se acostó otra vez. El malach de Yahweh vino otra vez, una segunda vez, y le tocó y le dijo: levántate y come, o el viaje será demasiado para ti. Y él se levantó y comió y bebió, y por el vigor de esa comida viajó por 40 días y noches hasta que llegó a Horeb, el monte del Ser Supremo, y entró en una cueva y allí descansó. Entonces la palabra de Yahweh vino a él y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él respondió: yo he sido muy celoso por Yahweh, Sibaot, porque los Beneí de Israel han abandonado tu pacto, quebrado tus altares y matado a tus profetas con espada. Ahora yo soy el único que he quedado. Están tras de mí para matarme también. Y él dijo: sal fuera y monte en el monte delante de Yahweh. Allí en ese momento Yahweh pasó un gran poderoso viento y rompió contra las montañas y rompió las rocas en pedazos delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego se desató, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y después en el fuego, después del fuego, la voz de una brisa delicada, cuando Eliyá la oyó, cubrió su rostro con su manto y fue afuera y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz vino a él y dijo: ¿qué estás haciendo aquí, Eliyá? Él respondió: yo he sido muy celoso por Yahweh, Sibaot, porque los Beneí de Israel han abandonado tu pacto, tu brit, quebrado tus misbet, tus altares, y ha matado a tus profetas con espada. Ahora yo soy el único que queda, y están tras de mí para matarme también. Yahweh le dijo: regresa por el camino del desierto
de Dammesed. Cuando llegas de allí, unge a Hazael para que sea Melech sobre Aram. También unge a Jehú, el hijo de Nimshi, para que sea Melech sobre Israel. Y unge a Elisha. Ser supremo es salvación. Elisha significa ser supremo es salvación. El hijo de Chafat, de Abil, Meolá, para que sea profeta en tu lugar. Y vendrá a suceder que Jehú matará a cualquiera que escape a espada de Hazael. Y Elisha matará a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Aún tú dejarás que queden 7,000 hombres en Israel, toda rodilla que no se haya doblado ante Baal y toda boca que no haya adorado. Y él salió y encontró a Elisha, el hijo de Shaphat, que estaba orando con una yunta de 12 bueyes, y él mismo estaba arando con una yunta de 12 bueyes, él mismo estaba detrás de la 12ª. Elías fue a él y echó su manto sobre él, y él dejó los bueyes, corrió tras Elías y dijo: por favor, déjame besar a mi padre y a mi madre de despedida, entonces te seguiré. Él respondió: ve, pero regresa, por lo que te he hecho yo. Elisha dejó de seguirlo, entonces tomó la yunta de bueyes, lo mató, cocinó su carne sobre las yuntas de madera de los bueyes y la dio a la gente para comer. Entonces se levantó, fue tras Elías y le servía. Fin de la paracha. Shabbat Shalom. Berajá.